Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la imprimación de contacto con el hormigón, un producto esencial para la correcta adherencia de diferentes materiales sobre este tipo de superficie. Empecemos por entender qué es exactamente una imprimación de contacto con el hormigón. Básicamente, es un producto líquido que se aplica sobre la superficie del hormigón para mejorar su adherencia. Actúa como un puente entre el hormigón y el material que se va a aplicar posteriormente, como pintura, revestimiento o adhesivo. Ahora bien, ¿cuáles son las características que la diferencian de otras imprimaciones? La principal diferencia radica en su capacidad de penetrar en el hormigón, creando una capa de unión más fuerte y duradera. Esto se debe a su composición, que suele incluir resinas especiales que reaccionan con la superficie del hormigón, creando una unión química. Otro punto importante a destacar es su capacidad de mejorar la resistencia a la humedad y a la alcalinidad del hormigón. Esto es crucial, ya que el hormigón es un material poroso que puede absorber la humedad y liberar álcalis, lo que puede afectar la adherencia de otros materiales. La imprimación de contacto con el hormigón actúa como una barrera, protegiendo la superficie y mejorando la durabilidad del acabado final. Ahora, hablemos de algunos datos numéricos que te ayudarán a comprender mejor las ventajas de este tipo de imprimación. Por ejemplo, una imprimación de contacto con el hormigón puede aumentar la adherencia del material aplicado en un 200% o más. Además, puede reducir la absorción de humedad en un 50%, lo que significa que la superficie estará mejor protegida contra la humedad y los daños por agua. En cuanto a la aplicación, es bastante sencilla. La imprimación de contacto con el hormigón se aplica con un rodillo, una brocha o un pulverizador, dependiendo del tamaño de la superficie y del tipo de imprimación. Es importante seguir las instrucciones del fabricante para obtener los mejores resultados. En resumen, la imprimación de contacto con el hormigón es un producto indispensable para cualquier proyecto que implique la aplicación de materiales sobre superficies de hormigón. Su capacidad de mejorar la adherencia, la resistencia a la humedad y la alcalinidad, la convierte en una herramienta esencial para obtener acabados duraderos y de alta calidad. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la imprimación de contacto con el hormigón, un producto esencial para garantizar la adherencia de diferentes materiales a este tipo de superficie. El consumo de la imprimación de contacto con el hormigón depende de varios factores, como la porosidad del sustrato, la temperatura ambiente y la técnica de aplicación. En general, se puede aplicar una capa de entre 100 y 200 gramos por metro cuadrado. Es importante seguir las indicaciones del fabricante para obtener el mejor resultado. Selección y aplicación adecuadas. La selección de la imprimación de contacto con el hormigón adecuada depende del tipo de material que se va a aplicar posteriormente. Existen diferentes tipos de imprimaciones, algunas diseñadas para mejorar la adherencia de pinturas, otras para la aplicación de morteros, o incluso para la colocación de baldosas. La aplicación de la imprimación se realiza con un rodillo, brocha o pistola, dependiendo del tamaño de la superficie y la textura del hormigón. Es importante aplicar una capa fina y uniforme, evitando la formación de charcos o acumulaciones. Consejos y recomendaciones antes de aplicar la imprimación: es fundamental limpiar la superficie del hormigón de polvo, grasa, suciedad o cualquier otro residuo que pueda afectar a la adherencia. Es importante dejar secar completamente la imprimación antes de aplicar el material final. El tiempo de secado varía según la temperatura ambiente y la humedad, pero generalmente se recomienda esperar al menos 2 horas. Para obtener un resultado óptimo, es recomendable aplicar 2 capas de imprimación, dejando secar la primera capa antes de aplicar la segunda. Recuerda que la imprimación de contacto con el hormigón es un producto que mejora la adherencia de otros materiales, pero no es un sustituto de una buena preparación de la superficie. Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna duda, no dudes en dejar un comentario. Hasta la próxima.